Hola Kelly, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Disculpe la insistencia. Ya vamos a revisar lo tuyo. Sí, porque de verdad si no fuera así, créame que aceptaría la culpa de cualquier error que haya sido por mi causa, pero es que se me salió de las manos. Si soy la única, yo esperaré que usted pueda revisar mi caso ya. Sí, no, la verdad es que hoy día he estado un poquito ocupada porque tuve que entregar unas matrices que nos estaban solicitando y asistí a unas reuniones. Entonces eso me tiene un poquito atrasada con la revisión de las asistencias más que nada. Pero hasta mañana ya está solucionado. Ya, yo voy a tratar de revisar lo más que pueda esta noche. Tengo también tutorías. Eh, Entonces, pero voy a tratar de revisarlas hasta mañana el tema de las asistencias, ¿no? Cualquier cosa yo te escribo. ¿En cuántos van? 9. Estamos poquitos todavía. Bueno, vamos a tratar de empezar. eh, ¿Por dónde nos quedamos? No me ha venido Stephanie, ¿no? No la veo. Stephanie, no la veo. Déjame ver la hora. Bueno, todavía podemos esperar unos 3 minutitos más para, para empezar todos juntos. Ahí viene Stephanie.
Bien, ¿cuántas vamos? 15. Bueno, vamos a empezar. Ya estamos en las 7:40, ¿no? Bien, empecemos. Estefi, ¿nos quedamos por aquí o avanzamos a la siguiente diapositiva? En Avanzamos a esta. la siguiente diapositiva. En esta nos quedamos. Sí, Ya, y justo perfecto. allí vamos a entrar a eso. Y vamos a entrar a esta. Ya, perfecto. Gracias, Estefi. Bueno, estábamos viendo cómo se desarrollaba el procedimiento contencioso tributario, y sobre el procedimiento contencioso tributario, digamos en términos generales, habíamos hablado sobre que el procedimiento pues, se podía desarrollar por la vía por el procedimiento ordinario o por el procedimiento sumario, ¿verdad? Entonces, un poco para ver cuáles son las características de ese procedimiento ordinario, sí, he resumido aquí, pues, algunas de las condiciones que operan, pues, dentro de esta figura, ¿no? Procesal. Bueno, en primer lugar, y bajo el principio dispositivo, todo proceso pues comienza con la demanda, ¿verdad? Entonces, en el proceso ordinario, pues obviamente va a estar motivada esa acción, o las acciones que el contencioso tributario pues nos permite. Ya vamos a hablar de cada una de las acciones. Ahorita solamente quiero que lo vean en un marco general, ¿sí? Y luego ya ustedes sabrán por qué cada una de estas acciones se ventilan pues en el ordinario o en el sumario. Les explicaba que el proceso ordinario pues es el más amplio, ¿no? Aquí lo podemos ver, vamos a ver cada regla que se presenta dentro de este procedimiento y que en definitiva agota todas las hipótesis que puedan presentarse dentro de este, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la finalidad de este procedimiento ordinario. Bueno, si se inicia con una presentación de la demanda, pues entonces, bueno, ya van a venir un paréntesis, ¿no? Vamos a hacer los talleres en donde vamos a revisar cuáles son los requisitos de la demanda, que son temas que ustedes ya los conocen y que los han revisado, digamos, con su profesor de procesal. Y que lo único que vamos a hacer es recordarlos o refrescarlos dentro de nuestros talleres que vamos a ir realizando pues semana a semana y que yo les voy a ir poniendo. Ya tengo el listado, que está, el listado no los pueden ver, pero ya hoy día he estado haciendo el listado de todos los talleres de a qué artículos vamos a ir revisando para que puedan, digamos, revisar todo lo que tiene que ver con la materia procesal de lo contencioso tributario. Bien, entonces decía que presentamos la demanda, se califica la demanda, se tiene que admitir al trámite o se puede solicitar la reforma, ¿verdad? A esa demanda, sí, que será pues antes de que se presente la contestación por parte del demandado. Entonces el juez ordenará que se reforme, ¿no? Pero en términos generales, pues lo que podemos destacar de la presentación de esa demanda, además de reunir los requisitos que el Código Orgánico por Procesos, General de Procesos, nos establece, pues lo importante es que venga clara, completa, precisa, ¿verdad? Es decir, al tiempo en el que nosotros debemos de presentar la demanda, ¿sí? Se supone que vamos a realizar pues los antecedentes, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, las pruebas que se van a presentar, quiénes son las partes o los legitimarios activos y pasivos dentro de esa
ese proceso, vamos a identificar la pretensión, ¿sí? De manera sucinta y clara, muy puntual, ¿sí? Señalaremos pues el domicilio o el casillero judicial al que vamos digamos, a poner de referencia para las notificaciones y las citaciones, y finalmente adjuntaremos los documentos que sean necesarios, los anexos, ¿sí? En este caso y para el caso del procedimiento contencioso tributario, y el administrativo también, porque es un requisito para el administrativo, deberá pues adjuntarse la resolución que va a ser impugnada, ¿no? Entonces, eso como requisitos para la presentación de esta demanda, ¿no? También tenemos el aspecto de la citación, o de las citaciones, ¿sí? Bueno, dentro del proceso, y de cualquier proceso, de cualquier procedimiento, se establecerá, pues, las notificaciones o las citaciones a las que se puedan realizar, pero en sí la citación al demandado, pues, digamos, es ese reloj de arena, como les decía también, la parte procesal de la vía administrativa, es el punto de arranque o el tiempo en el que ya van a comenzar a todas estas reglas que ya vamos a ver que van a funcionar dentro del proceso judicial, ¿no? Entonces es importante saber cuándo nos realizan esta citación, y bueno, la citación, como ustedes lo conocen, puede ser a la parte demandada de manera directa, en persona, por boletas, por medios de comunicación, ¿sí? Pueden ser por correos electrónicos, ¿no? Esto nos dice nuestro COGEP, ¿no? ¿En qué términos se podrá dar entonces la contestación a la demanda, que digamos es lo que marca esta citación, ¿no? Al demandado, digamos? El efecto que se produce es que el demandado tendrá 30 días para poder realizar esta contestación. En la diapositiva anterior habíamos hablado de la legitimación activa y la legitimación pasiva, y había dicho que por regla general el legitimario activo es el contribuyente o eh, eh, el ciudadano, digamos, que presenta, digamos, que ha sido afectado con una resolución de la administración tributaria. Y bueno, y el legitimario pasivo, pues, pasará a ser la administración tributaria, ¿no? Entonces, la administración tributaria tendrá estos 30 días para poder realizar la contestación, y fíjense ustedes que deberá adjuntar el expediente original en esa contestación, para que sea revisada por parte del juez. Sabemos perfectamente que la intención de la vía judicial está, digamos, su finalidad será el control de legalidad, ¿no? De esas actuaciones de la administración tributaria. Entonces, por eso es que estamos ahí, ¿verdad? Perdónenme un segundo, por favor. Un ratito. Listo, es que estaba esperando una llamada, justamente. Tenía que decir que estoy en clases. Bien. Bueno, entonces estamos en esta parte en donde ya pues, digamos, la administración tributaria tiene que dar la contestación, enviar la documentación y, como les dije, al control de legalidad. Luego, sí,
de que ya han pasado estos 30 días, esta contestación a la demanda, ¿verdad? Bueno, esta contestación también va a estar dentro de los parámetros de del mismo planteamiento de la demanda, ¿no? Tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser puntual, ¿verdad? En las pretensiones, que es lo que pretende, digamos, la administración tributaria, cuál sea su punto de defensa, ¿no? Dentro de estos procesos. Luego, tenemos que el juez pues va a calificar y mandar a proponer la reconvención en el término también de 30 días. Es decir, le va a dar la oportunidad al demandado, al actor legitimario activo para que también revise los hechos y el derecho que fundamentan, digamos, la contestación a la demanda por parte de la administración tributaria, ¿ya? Entonces, ya luego vendrá, digamos, el resto del proceso, ¿no? A falta de contestación a la demanda, pues el juez lo tomará como negativa de los hechos alegados, pues, salvo que la ley le atribuya cualquier otro tipo de efecto en la materia, ¿no? Pero no tenemos ese caso. La calificación a la contestación, sí, el juez, pues, dentro de 3 días, a las partes se les dará, pues, 3 días, ¿no? Para que se realice, pues, dentro de estos 3 días, perdón, se hace la notificación a las partes. El actor dentro de los 10 días podrá anunciar las pruebas relativas a los hechos expuestos en la contestación, ¿sí? Y el demandado podrá reformar, pues, sus excepciones hasta antes de la audiencia preliminar. Tenemos una contestación a la demanda o sin ella, sí, como ya dijimos, podía no contestarse también. El juez asimismo, dentro de los 3 días posteriores a los 30 días de la contestación, convocará pues a la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar deberá realizarse pues dentro de un término que no sea mayor a 10 días, no sea menor a 10 días, ni mayor a 20 días. Muy bien, ¿qué reglas entonces yo tengo que establecer dentro de esa denominada audiencia preliminar? Es decir, ya aquí, digamos, hemos terminado esta fase inicial de nuestro proceso, en donde estamos planteando, digamos, todos los argumentos, ya sabemos sobre qué argumentos vamos a trabajar en la audiencia preliminar, y bueno, el juez, pues, como yo les dije, es un director, ¿verdad?, del juicio, y entonces el director del juicio, pues, tiene unas reglas que seguir. En primer lugar, le preguntará a las partes si existe algún tipo de excepción a la cual quieran acogerse y que lo determinen dentro del proceso. Si las partes no tienen ningún tipo de excepción que manifestar, pues entonces continuará la audiencia y preguntará si existen, pues, algún tipo, perdón, el juez les dirá que pues que el proceso pues se ha instaurado de manera legal, ¿verdad? Que él es el juez competente. Fíjense ustedes, no sé si ustedes ya han podido ir a algunas audiencias y poder captar que se dan todas estas formalidades. De hecho, a veces parece misa, vean, a veces uno solo escucha al juez, ¿no? Que cómo se graba, ¿no? De hecho, al final tenemos la redacción y la grabación en la audiencia, ¿no? Cómo se graba, el juez prácticamente va diciendo y va narrando y va diciendo qué es lo que, si las partes tienen excepciones previas, que él es el juez competente, que lo conoce, que va a darle paso a las partes para que expongan sus argumentos, etcétera, etcétera. Entonces, según el caso, pues también le preguntará a las partes si quieren alegar algún tipo de nulidad, ¿sí?, procesal, y bueno, y se podrán sanear aquellas nulidades, digamos, que puedan ser saneadas dentro del proceso, ¿no? O por las omisiones de alguna solemnidad.
La intervención de las partes para fundamentar la demanda o contestación, la reconvención y su contestación de haberla, pues, digamos, le pedirá a las partes que digan, ¿no? ¿Cuál es el legitimario activo, qué es lo que plantea, y el legitimario pasivo, pues, qué es lo que reconviene o va a rebatirle a la parte, al legitimario activo, ¿no? Siempre estará presto a que se realice una conciliación, ¿no? Pero yo les comentaba hace algunas clases atrás y les decía, ¿no?, que dentro del proceso, dentro de los procesos judiciales, mejor dicho, dentro de nuestra Constitución, ¿no?, tenemos este principio de que en cualquier fase del proceso yo puedo hacer una conciliación, o puedo hacer una mediación, o puedo llegar a un acuerdo, ¿verdad? Bien, en el caso de la materia tributaria, yo les decía que hay otras legislaciones que sí han contemplado esta figura. Pero, sin embargo, en algunas, en nuestra legislación, ¿sí? No se ha podido dar, digamos, esa situación. Quizás pueda ser que aquí dentro de esta audiencia, a lo mejor el legitimario activo desista de la acción, ¿no? O sea, mejor dicho, diga, ¿sabe qué? Me he dado cuenta de que verdaderamente no tengo que pelear, y por último aceptar los argumentos de, digamos, de la contraparte, ¿no? Tal vez revisando los argumentos de esta, ¿no? Y por último, digamos, llegar a algún acuerdo para que pueda realizar el pago, tal vez, digamos, poder resolverlo de esa forma, ¿no? Pero en sí, el tema de conciliación, digamos, será en vano, ¿no? Pero bueno, es parte de las formalidades o de las reglas que deben de cumplirse dentro del procedimiento, y muy probablemente el juez eh, haga, digamos, debe de fundamentar, digamos, este requisito o esta dentro del proceso, debe de ponerla. También dentro de la audiencia preliminar podrán realizarse lo que son las objeciones o las exclusiones a las que se diera lugar por parte de las partes, ¿no? La parte más importante de cualquier proceso, y que hoy en la mañana les comentaba a sus compañeros, ¿no?, de la mañana, les decía que mi padre, pues, así, había sido juez, y que él siempre me decía, no, no te preocupes por todas las formalidades que hay que hacer en el proceso, hay que siempre, digamos, prestar mucha atención en las pruebas, ¿no? En las pruebas es la parte más importante de cualquier proceso, y deben de estar muy bien estructuradas. Entonces a mí siempre me gusta mandar a hacer un taller sobre el tema de las pruebas, ¿no? Porque precisamente es la parte más importante procesalmente hablando, ¿no? Es donde verdaderamente las partes se tienen que lucir, ¿sí?, en el fondo de sus argumentos, ¿no? El fondo de sus argumentos. Entonces, fíjense ustedes, hay que ver, y de hecho, bueno, yo les comentaba también a sus compañeros y les decía, bueno, usted cuando escucha a su cliente, ¿sí?, lo primero que lo va a hacer es escucharle, ¿verdad?, los hechos, ¿no?, la narrativa, me pasa esto, me pasa que la administración tributaria me cayó de sorpresa, no le quise abrir la puerta, de todas las cosas que le dije que no haga, ¿no? No le abrí la puerta, entraron igual, me pidieron la información, le entregué una información, salí desventajado, bueno, todo. Bueno, entonces, con esos hechos, pues usted tiene que decirle, bueno, ¿qué es lo favorable a usted? ¿Qué es lo que tiene usted para defenderse? Y entrégueme las pruebas. ¿Qué pruebas tenemos? De esos hechos, ¿qué documentación o qué, digamos, tipo de una pericia, por ejemplo, que se pueda realizar, ¿no? Digamos, en materia contable, que les he explicado que dentro de
procesos tributarios pues se usa mucho el peritaje, ¿no? Entonces, en definitiva, pues será una prueba importante, ¿no? Entonces, los peritajes contables. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, el tema, digamos, estratégico dentro de este proceso contencioso tributario, pues será ese, ¿no? El poder recopilar pruebas, el poder tener la mayoría de la documentación, porque en sí, los temas de auditoría son con documentos. En cualquier tipo de auditoría, ¿sí? Alguna vez me dijeron, ¿no? En mi vida profesional, ¿no? Me dijeron, mire, si usted va a pelear con la Contraloría, ¿no? Fíjense usted que no es el caso, pero bueno, usted es casi lo mismo, ¿no? Porque el SRI también tiene auditorías, ¿no? Entonces, si vamos a ver los temas de auditoría, las auditorías se desvanecen con la documentación. ¿Qué es lo que usted ha hecho y cómo está documentado? Entonces, fíjense ustedes, por eso es importante saber, ¿no? El tema de las pericias y de las auditorías y de la documentación, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una resolución del Servicio de Rentas Internas en el que, digamos, no nos tomaron en consideración los gastos deducibles, pues entonces digamos, serán los documentos de esos gastos deducibles los que nos van a servir de prueba, ¿no? O sea, decirle por qué no los ha considerado, cuáles son las observaciones, cuál es la situación, ¿sí? Entonces, todo eso hay que, digamos, tenerlo debidamente documentado, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de las pruebas. Bien, luego digamos, de practicarse las pruebas, de practicarse una prueba anticipadamente, ¿sí? Se realizará la audiencia de juicio, ¿verdad? En el término de 30 días de concluida la audiencia preliminar. Sí, las notificaciones a las partes, como les dije, ¿no? El tema de las notificaciones, es importante la resolución sobre los recursos horizontales o verticales que se hayan podido interponer, ¿sí? Y finalmente, pues, tener una redacción y suscripción del acta resumida de audiencia, ¿no? El desarrollo debe estar grabado. Entonces, esas son, digamos, las condiciones o las reglas en las que se determina esta audiencia preliminar. Vamos a ver la audiencia, vamos a ver la segunda instancia, ¿no? De apelarse el recurso, se fundamentará en el término de 10 días, ¿sí? Se notificará para que se conteste en 10 días. Las partes harán el anuncio de sus pruebas, que se practicarán en la segunda instancia, ¿verdad? Y recibido el proceso en el Tribunal Superior, convocará pues a la audiencia en el término de 15 días. Estos son los pasos de cómo se desarrolla este procedimiento ordinario, ¿no? Evacuada la prueba y cumplidos los debates y los alegatos, el tribunal pronunciará su resolución y se notificará a las partes. Entonces, digamos, ahí cumplimos todo lo que pertenece a este proceso ordinario, ¿no? De los pasos más importantes que bueno, nos establece dentro del COGEP, ¿no? ¿Qué características tiene este proceso ordinario? En primer lugar, es un proceso pleno y completo en su configuración formal, ¿no? Habíamos hablado del tema de la formalidad, ¿verdad? En el caso del procedimiento, o sea, los pasos que se tienen que dar, ¿no? No pueden faltar ninguno de ellos, ¿no? Se sustancian y se resuelven asuntos contenciosos, es decir, de diferencias, ¿no? Que se tienen entre las partes. Admite el debate por lo que es un proceso de conocimiento, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre los procedimientos de conocimiento, ¿verdad? Y decíamos que se tienen que debatir todas las hipótesis que sean necesarias para que, digamos, el juez llegue a la convicción de los hechos, ¿sí? Y obviamente
poder determinar cuáles son los derechos que concurren y a quién de las partes le va a dar la razón. Que eso también he comentado con sus compañeros, ¿no? Que mi papá en algún momento también me decía que uno al juez no solamente lo tiene que convencer, sino que tiene que hacer que le dé la razón, ¿sí? Hacer que le dé la razón. Es decir, hay que buscar la mayor cantidad de esfuerzos, ¿verdad? De que tu estrategia jurídica definitivamente no se quede en la mera convicción, ¿sí? Sí, pero no. ¿Ven? Dice, sí, pero no le voy a dar la razón. No, realmente hay que buscar dentro de la estrategia cuál es el punto más importante, ¿verdad? Que será indiscutible y que definitivamente es el que marca, digamos, la verdadera convicción, ¿no? Del juez y que, digamos, ahí está colocado ese derecho, ¿no? Pero bueno, eso lo van a descubrir, sí, yo lo puedo mencionar, ¿verdad? Pero a medida que uno va trabajando en esta profesión y se va dando cuenta de cómo se descubre, digamos, estas estrategias, ¿no? Entonces, eh, eh, finalmente, digamos, podemos hacer efectivo lo que es la justicia y lo que es, pues, obviamente, validar los derechos que le pertenecen, en este caso, al contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, les repito, la práctica hará que ustedes la descubran, ¿no? Bien, admite debate por lo que es un proceso de conocimiento, ya lo habíamos dicho, es un proceso común y general asignado a conflictos y pretensiones que no tienen trámite especial, ¿sí? Parecería ser que el proceso contencioso tributario, bueno, el administrativo también, ¿no? Parecería ser de materia especial, ¿no? Sin embargo, da las opciones precisamente a que existan situaciones en las que deban de ser mayormente discutidas y por eso accedemos a este proceso ordinario. Sí, y en el sumario, pues obviamente que es un poco más breve, porque no tenemos la necesidad de probar ciertos hechos, sino que se asumen que, por ley, que son absolutamente válidos, y entonces es ahí donde precisamente, o sea, mejor dicho, los efectos que le da la ley, ¿no? Esas acciones, obviamente se van a discutir, es otras situaciones que en sí son mucho más puntuales que quizás una discusión dentro de un procedimiento ordinario, ¿no? Bien, es un proceso oral que se desarrolla en audiencias, digamos que tiene dos fases de audiencias y eh, pues se da pues digamos, este espacio en donde eh, las partes tienen ese acercamiento con el juez y expondrán, digamos, con los argumentos que hayan determinado en ese momento, ¿no? Bueno, no en ese momento, sino que vienen preparados, ¿no? Todos los abogados van preparados con todos sus documentos, van preparados con sus alegatos, van preparados con las pruebas, van preparados con los testimonios, ¿sí? Van preparados con todo, con todas las herramientas que sean necesarias ventilarse, y por eso está, digamos, dentro de este sistema oral. Ya lo habíamos comentado un poco anteriormente. Se admite pues acciones diversas o alternativas y el demandado puede formular la reconstrucción. Eso ya habíamos hablado en la parte de inicio de este proceso. Muy bien, vamos a ver entonces el otro procedimiento o el otro proceso que se maneja, que es el proceso sumario. Bueno,
En el caso del proceso sumario, al igual que el ordinario, pues se basa también en el principio dispositivo y empieza con una demanda, ¿verdad? Ese es, digamos, también una característica de este proceso. ¿Qué requisitos nos dará la ley? Asimismo, pasará por una calificación en la cual deberá ser pues, presentada de manera clara y completa. Sí, no puede faltarnos nada en el tema de la demanda, ¿no? Tenemos que decir cuáles son, digamos, todos los requisitos que nos exige la ley. Sí, al igual el mismo articulado, ¿no? 141 me parece que es el de 41 42 me parece que es, de la presentación a la demanda, me parece. Sí, inicio del proceso, sí, es el 142. Entonces, fíjense ustedes que, digamos, aquí no tenemos ninguna diferencia con el procedimiento ordinario, ¿no? Sino que vamos siguiendo, digamos, los mismos parámetros. Puedo, digamos, hacer la citación, ¿no? Es decir, al demandado, pero fíjense que ya no le da 30 días, sino que le da 15 días para que conteste por escrito, deduciendo las excepciones que considere a quién, a la administración tributaria, porque él es el legitimario pasivo. Entonces, él es el demandado. Entonces, a él le tocará, ¿no? Existirá una reconvención, que solo puede proponerse reconvención, ¿verdad? Y será contestada en el término de 15 días, ¿no? También. Habrá una audiencia, ¿sí? El juez llamará a las partes para la audiencia única, ¿sí? Una sola audiencia, no necesita más. Llamará a la audiencia única que se realizará al término de 30 días contados a partir de la contestación. Fíjense que es bastante breve, ¿no? El principio de agilidad procesal, ¿no? Que no es el caso del proceso ordinario, ¿no? Se desarrollará pues esta audiencia y la audiencia se desarrollará en dos fases o se va a dividir en dos fases, ¿sí? En la fase de saneamiento, digámoslo así, que es lo mismo que vimos al inicio del procedimiento ordinario, ¿verdad? Que decíamos que va a haber el tema de las nulidades, ¿no? Y luego se presentarán las pruebas y los alegatos y el juez finalmente dictará la sentencia en la misma ¿no? De manera oral, sí, de manera oral, ¿no? ¿Qué responsabilidad tendrá el juez, no? En primer lugar, precautelar el cumplimiento de las exigencias formales y sustanciales para la validez del proceso, ¿no? Y en segundo lugar, ejercer sus facultades de dirección y fijar los asuntos a debatir, moderar la discusión, impedir el desvío de las alegaciones hacia temas impertinentes, ¿sí? Interrumpir o limitar el tiempo y otras de carácter disciplinario, ¿no? También puede ser llegar a sancionar a las partes por incurrir en alguna, digamos, infracción dentro del desarrollo de la audiencia o, digamos, alguna situación que tenga que poner punto de orden el juez, ¿no? ¿Qué características entonces dice la doctrina que tiene este proceso sumario, ¿no? Entonces dice, es un proceso también de conocimiento, pero abreviado. Es decir, es más conciso, es más puntual, es más específico. ¿Sí? Es un proceso especial, consta de una sola audiencia, es decir, se conoce ahí precisamente porque es muy puntual lo que se va a discutir, lo que se va a debatir. No admite reforma a la demanda, fíjense, no admite reforma a la demanda, no, es directo va a la reconvención, ¿no? Ni reconvención inconexa, ¿no? Y debate asuntos contenciosos, es decir, asimismo asuntos, digamos, de controversias entre las partes. Entonces, eso sí es, digamos, característico de estos procesos. Muy bien. Dentro, todavía me quedan 15 minutos.
Dentro de estos procesos que ya hemos visto, sí, daremos paso a lo que son las acciones, ¿no? Lo que es la demanda, la contestación a la demanda, la suspensión del proceso de ejecución, que también son actuaciones importantes. Bueno, ¿qué definición de acción podemos tener o nos da la doctrina? Es la facultad que tenemos las personas de concurrir a los órganos de justicia competentes para reclamar el reconocimiento de un derecho que será nuestra pretensión, ¿verdad? Por eso lo he puesto entre paréntesis. Esto nos dice Davis Echandía, nos dice que el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción. Fíjense, ahí vienen los términos que vimos anteriormente, ¿no? Jurisdicción del Estado, en un caso concreto mediante su sentencia, a través de un proceso o para pedir que se inicie la investigación penal previa al proceso en el caso de la materia penal, ¿no? Pero a la larga ese es, digamos, ese derecho que tiene este contribuyente, ¿verdad?, al momento de poder iniciar pues una acción o una demanda, ¿no? Bien, la impugnación. Ustedes recuerdan que anteriormente les dije, hay el tema de las acciones, la impugnación y los procedimientos, ¿no? Entonces, la impugnación, dice, se encamina a contravenir u objetar las resoluciones judiciales que no son firmes y contra las que cabe algún recurso, ¿no? De modo que la impugnación es el género, en tanto que el recurso es la especie. ¿Okay? ¿Qué antecedentes del proceso contencioso tributario debemos de tomar en consideración? Pues que sea un acto firme, ¿sí?, de la administración tributaria que emana de un proceso administrativo tributario. ¿Sí? Ustedes recuerdan que habíamos hablado de los actos en firme y los actos ejecutoriados, ¿verdad? Y habíamos dicho que eran aquellos que no se habían planteado algún tipo de reclamo o algún tipo de recurso, ¿sí? Entonces, quedarían, pues, digamos, en firme, ¿sí? Y dentro de lo que es la fase administrativa, y bueno, podrán, digamos, ser ventilados para el control de legalidad por parte de los jueces contenciosos tributarios, ¿no? El contencioso administrativo y tributario conocen las demandas y los recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos, reglamentos, decretos u otras normas, ¿no? En nuestro caso, pues, el ciudadano puede, digamos, en torno a estos 6 puntos, poder interponer una acción o plantear una demanda en contra de la administración tributaria. ¿Qué requisitos previos podrían intervenir, digamos, dentro de estos procedimientos que se han establecido para ventilar las acciones o las demandas en materia tributaria? Sí, no se exigirá, dice la proposición del reclamo, el agotamiento de la vía administrativa. Esto es algo que ya se los había manifestado dentro de lo que era la parte de la vía administrativa, ¿verdad? Les decía, bueno, de aquí, con esta resolución yo puedo ir a la vía judicial, ¿sí? Y en algunos casos les dije, no necesariamente tengo que agotar la vía administrativa, tengo esta alternativa, puedo irme a la vía judicial. Es decir, no necesito agotarla, por eso, digamos, no es un requisito indispensable ni previo para poder iniciar una acción
en materia tributaria. Y quedará insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa. Es decir, que una vez que ya se ha puesto la acción o la demanda dentro del contencioso tributario, ¿sí? Yo no puedo plantear un reclamo, ¿sí? O sea, es decir, no es que yo voy a decir, bueno, ya con esta resolución voy a ir voy a ir a la vía administrativa, mejor hacer un reclamo y ya esa demanda la dejo ahí botada. No, porque el efecto es que yo no lo puedo plantear hasta que no se resuelva en la vía judicial. ¿Sí? Eso se los voy a graficar en una diapositiva, ya lo voy a tomar, voy a tomar nota para que ustedes puedan verlo, cómo van y vienen estos requisitos previos que hay que tomarlos en consideración, ¿no? Entonces, muy bien. Y el contenido de la demanda, ¿verdad? Pues tendrá la información que sirva para identificar las partes, que lo sabemos, ¿no? Quién soy, de nombres, apellidos, números de cédula o números de RUC, ¿sí? ¿Cuál es el acto que se impugna, la pretensión puntualmente que se va a plantear, la designación de las autoridades demandadas, es decir, cuál es la administración tributaria, el legitimario pasivo de la demanda que presento, la cuantía en relación o en función al monto que, digamos, se va a establecer, digamos, de la materia tributaria, el domicilio para las notificaciones que se presentarán en el tribunal, que sea el competente en el domicilio del actor, ¿no? Muy bien. El afianzamiento, que es una figura importante que debemos considerar, que será sobre el 10%, ¿no? De la cuantía a favor, eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Que para poder acceder, por ejemplo, en el caso de las excepciones a la coactiva, teníamos que presentar una caución o un afianzamiento, que es lo que se llama, ¿no? Es decir, le presentamos al juez el 10% de la cuantía que establecemos en nuestra demanda, ¿verdad? Para que en el término de 15 días se tenga pues ya por presentada pues nuestra demanda y pueda continuar, digamos, la acción. Si no se la presenta, el acto administrativo eh, que se está impugnando, ¿verdad? A través de esta acción, podrá ser un acto ejecutoriado, es decir, que entrará pues digamos, no quedará suspenso, sino que más bien será ejecutoriado, ¿no? Por parte de la administración. Entonces, para eso sirve, digamos, este afianzamiento, ¿no? Para que tenga un efecto suspensivo. La calificación debe estar completa, ¿verdad? Esa demanda debe estar completa, debe mandarse a citar el demandado, que ya lo expusimos en ambos procesos, ¿verdad? De estar incompleta, se mandará a completar en el caso del procedimiento ordinario. Dijimos que en el sumario no se completa la demanda. ¿Cómo se llama? La citación al demandado que dará contestación a la demanda, ¿sí? Y si no la contesta, pues será negativa pura y simple su efecto, y continuará el trámite sin que se declare, pues, en rebeldía, ¿no? Y esto un poco por lo que le pertenece, pues, a lo que es la administración, ¿no? Tributaria. Entonces, ellos en sí van a poder continuar, digamos, el ejercicio de esta acción. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Sí, nos vamos a quedar hasta ahí, ya con ustedes nos vamos a ver hasta el día lunes. Retomaremos, digamos, nuestras clases ya a partir del día lunes.
continuaremos con esto de aquí, ¿no? Les voy a, bueno, no ahora, sino para la próxima semana ya vamos a empezar a ver, digamos, los articulados que están relacionados con todos estos temas que hemos podido revisar, ¿sí? Y para que ustedes, digamos, vayan revisando y obviamente reforzando con lo que dice nuestro COGEP, ¿no? O nuestro Código Orgánico General de Procesos. Así que, bueno que han estado aquí. ¿Cuántos se han quedado? 17, ¿sí? Tratemos de asistir a las clases. Ustedes saben que ya este segundo parcial es un poquito más rápido que el primero, ¿sí? Así que ya vamos a entrar a septiembre, fíjense. Ya nos queda, digamos, poco tiempo para terminar. Así que, chicos, les agradezco como siempre su presencia en la clase. No dejen de realizar, por favor, ya tenemos la experiencia. Este primer parcial sabe lo importante que es cumplir con las tareas y lo importante que es cumplir con las asistencias. ¿Sí? Las asistencias son definitorias en este segundo parcial para ustedes para poder aprobar. Entonces, por favor, no dejen de asistir, ¿sí? Y de realizar sus tareas, ¿no? Entonces, que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora. Gracias, Miss. Gracias, chicos. Gracias, chicos, por estar aquí.